Son las 9:20 de la mañana. Continuamos en la ampliación de noticias y bueno, hemos escuchado al ministro de Transportes, el señor Pérez Reyes, que ha revelado finalmente en el Congreso, ha franqueado ya el perjuicio provocado por este problema en el sistema eléctrico de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. 39.421 pasajeros fueron los afectados por este cortocircuito. Habrá una compensación económica, ha dicho el ministro, porque ya se activó una póliza de 500 millones de soles que tiene Corpac precisamente para atender circunstancias como esta. Sin embargo, los procedimientos para poder acceder a esa compensación parece que no son los más sencillos o que se han presentado y se han hecho anuncios que llegan un poco tarde, porque claro, ¿ya cuántos días han transcurrido desde el incidente y el perjuicio, digamos, para los pasajeros? Porque se piden ahora una serie de documentos que de pronto ya no obran en poder de las personas que estarían interesadas en anotarse en esta lista. Pero para tener mayor información a profundidad del procedimiento, ¿no?, está con nosotros el señor Crisólogo Cáceres, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Mávila, Fernando. Efectivamente, no sé si hay un cuadrito que se puede poner a la vista para los televidentes, pero en fin, hay un procedimiento que ha sido publicado por Corpac, el cual tiene 3 etapas. El primero es el proceso de reclamo. Está publicado. Genial. Para que nos siguen por televisión. Genial. Es el proceso de reclamo. Se puede ingresar al libro de reclamaciones virtual con el que cuenta Corpac. Está eso bien. Sin embargo, lo que te piden es que tú tienes que adjuntar una serie de documentos en formato PDF, como el pasaje aéreo, los gastos de hotel, gastos de alimentación, etcétera, etcétera. Muchos de los consumidores, como bien señalabas, Mávila, no tienen por qué tener en su poder o conservar toda esa documentación para poderla escanear. Muchos consumidores ya no tienen cómo acreditar eso, y entonces, ¿qué va a pasar con esos consumidores? ¿Se van a quedar fuera de este proceso? Bueno, la segunda etapa, y esto denota pues también una actitud del Estado que es realmente cuestionable, porque se traslada sobre los hombros del consumidor toda la responsabilidad de determinar la magnitud de los daños ocasionados, cuando debería ser el Estado mucho más proactivo. Por ejemplo, el Estado muy bien podría haber solicitado a las aerolíneas: oigan, aerolíneas, díganme ustedes cuántos pasajeros, cuántos vuelos que salieron de acá o las conexiones que se tenían que realizar en otros países se han visto perjudicados. Sobre esa base comenzar, pero no, pues. Eso debería estar todo dentro de una suerte de protocolo. ¿Qué te puedo decir, Mávila? Se supone que debería estar así, pero eso. Si nos atenemos al cuadro que estamos viendo en pantalla, tendría que estar previsto si llegara a pasar esto, precisamente porque hay una póliza. Claro. Al haber una póliza, como ha dicho el ministro, tiene que estar todo el trámite absolutamente preestablecido para que esa póliza se pueda activar. Bueno, ¿qué podría haber tardado aquí? ¿La activación de la póliza? Para empezar, recordemos que el tema de la póliza que nosotros demandamos en este mismo espacio hace una semana era algo que se mantuvo en silencio hasta el domingo, en que recién nos enteramos de que había una cuantiosa póliza en relación a la cual nadie dijo nada, porque era presumible que existiera. Ahora nos enteramos de que este procedimiento que estás mencionando con toda la rigurosidad aparentemente tampoco existe, salvo que nos desmientan y nos digan que efectivamente sí existe. Lo que pasa es que no nos lo han mostrado, igual que la póliza que tardó una semana. Pero ahora, lo segundo que va a pasar, y esto es bien importante y me llama poderosamente la atención, es que ¿quién va a evaluar cuánto se le va a compensar al consumidor? Lo va a evaluar el ajustador de la compañía de seguros. Es decir, una persona que trabaja para la compañía de seguros va a determinar cuánto es y si procede la compensación al consumidor. Yo me pregunto, ¿qué imparcialidad puede tener una persona que está vinculada a la aseguradora para establecer cuánto es lo que se le tiene que compensar al consumidor? Ahora, lo otro que no se toma en cuenta es el impacto que ha tenido o el prejuicio que ha tenido para el usuario, más allá del tema estrictamente económico, ¿no? Porque aquí se dice acreditar el reclamo con ticket aéreo, gastos tales como alojamiento, movilidad, comida, otros gastos debidamente sustentados referentes al incidente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo perdí la posibilidad, el turno para llegar, no sé, de repente a solicitar una beca, que tenía una entrevista presencial? Al funeral de un familiar, como le pasó a una operación, persona. Ya no hablemos de cosas mayores, ¿no? Una operación previamente programada, a una reunión importante de trabajo, una entrevista de trabajo o lo que fuera. O finalmente hay un perjuicio en el tiempo, ¿no? En pérdida de otras conexiones, de itinerarios turísticos, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede demostrar para
una revisión de documentos, ¿no?, que a mí me han afectado en esos otros aspectos. Esos otros aspectos quedan al margen de la compensación, no van a tener compensación. Esa es una pregunta. Porque esto ha sido fortuito. Esa es una pregunta absolutamente pertinente, porque nos permite hacer una disquisición que no quiero ser yo muy abogadil en este momento, pero hay que diferenciar entre compensación e indemnización. Aparentemente son dos términos que suenan igual, pero no son iguales, ¿no? En el caso de la compensación se trata de resarcir al consumidor de manera monetaria o no monetaria por algún percance que ha sufrido. Ejemplo, lo que ha pasado en este caso, ¿no? Pagarle el hotel, pagarle la alimentación, en fin, o que de repente yo le diga a Fernando, vamos al concepto de un regatonero, pero no puedo ir, pero no te preocupes, te voy a compensar invitándote al concierto de Paul McCartney. Estoy compensándolo, ¿no? Yo no he hecho nada. No, claro, exactamente, es una cosa imputable a mí. Yo te compenso porque había una relación, una palabra empeñada de que yo te iba a prestar determinado servicio, te iba a hacer determinado favor y yo soy el que está incumpliendo. Entonces yo busco la manera de compensarte. Eso es una compensación. Paul McCartney parece una buena idea. Se viene, ¿no? claro, sale ganando ahí. Recomendar eso, a meterlo entre las compensaciones. Bueno, pero claro, lo otro es la indemnización. Que tiene que ver con lo que estoy mencionando. Exactamente, tiene que ver con lo que estás mencionando. En la indemnización, allí sí tiene que haber un dinero, una suma de plata que se le tiene que pagar al consumidor afectado por lo que ha sufrido. No solo por el tema de compensarlo por el hotel, de compensarlo por los alimentos, sino porque perdió pues una oportunidad de negocios, porque a raíz de eso no se pudo operar a tiempo y perdió su turno y tiene que esperar 6 meses, que puede ser tarde. Tuvo que dormir en el piso del aeropuerto. Y que como consecuencia... En su noche de bodas. Claro. Hay el caso, de una pareja que se destacó en la prensa, que lo destacó la prensa, que pasó la noche de bodas en el aeropuerto. Claro. ¿Cómo van a hacer ese niño? Fernando. ¿Qué nombre le van a poner? Pero es que a veces, miren, les voy a poner un ejemplo. En una indemnización, las afectaciones dependen de cada individuo. En el caso de un individuo puede ser simplemente un retraso en llegar a su punto de destino o a su domicilio. Pero puede haber el caso de una persona que sufre un percance como mala praxis médica, por ejemplo, que le ocasiona a un concertista de piano, imaginemos, el accidente le cuesta una mano. Esa persona ya no va a poder volver a tocar, o a una bailarina que se le dañen los pies. Esa bailarina no va a poder volver a bailar, le han destruido su proyecto de vida. Las indemnizaciones sirven para eso. En las compensaciones las partes se pueden poner de acuerdo y pueden decir cómo compenso. En la indemnización, en cambio, tiene que ser un juez quien establezca el monto a ser indemnizado. Entonces son dos cosas distintas. En la compensación las partes pueden aceptar libremente si aceptan la forma de extinguir la obligación, pero en el caso de una indemnización es un tercero, el juez, el que determina. Señor Cristólogo, ¿qué recomienda usted para simplificar la compensación o la indemnización? Porque la sensación que nos ha transmitido es que estamos ante una guerrilla de papeleos para recuperar un dinero que uno debe. Y gente que puede estar en países muy alejados del nuestro, con otro horario y todo. ¿Cómo es posible que el MTC no haga un esfuerzo después de la responsabilidad que tiene en esto, nombrando a quien está nombrado en la Corpac, para ella establecer la lista de las personas perjudicadas y que no haya que estar probando si yo estuve ahí? Trasladándole al consumidor la responsabilidad. Sí. ¿Qué es lo que recomienda usted para salir de esta burocracia que en realidad lo que va a hacer es disuadir a mucha gente de entrar a todos estos trámites? Yo lo que recomiendo es que hagan lo que se debió haber hecho desde el primer día. Recurrir a las aerolíneas que tienen exactamente la relación de todos los pasajeros. Tienen la relación de los números de vuelo, tienen la relación de los vuelos que fueron atrasados, tienen la relación de las conexiones que se iban a hacer. Tienen todo eso para comenzar con un cálculo básico para distribuir el dinero. Segundo, aunque los consumidores no se empadronen, porque como ya han indicado ustedes mismos, no hay como las personas que viven en el extranjero, por ejemplo, saber si están o no están inmersas en este procedimiento. Bueno, entonces debería ser eso una primera cosa. La segunda cosa que tendría que hacer el Ministerio de Transportes y Corpac es, si ustedes miran el cuadro, dice que se dan plazos de 20 días, 30 días, sí. Aproximadamente. Aproximadamente. Es decir, bueno, pues no lo puedo hacer en 30 días, será en 60. Pues no lo puedo hacer en 60 días, será en 75 días. Pero las fiestas patrias y los claro, feriados, y Navidad, Año Nuevo. Entonces,
no puede decir un texto de este tipo, ya que ustedes están hablando de procedimiento, aproximadamente. Tiene que decir plazo máximo de 20 días calendario, plazo máximo de 30 días calendario. La segunda cosa que me preocupa muchísimo es que una de las medidas que se ha anunciado para supuestamente prevenir en el futuro este tipo de situaciones es que se va a reconfigurar el directorio de Corpac, se va a reconfigurar y se va a incorporar en el mismo a las aerolíneas, al LAP, que es la concesionaria, pero también se va a incorporar a la Indecopi y se va a incorporar a Ocitran. ¿Y por qué me preocupa? Porque en caso el Indecopi quiere iniciar un proceso sancionador contra Corpac, habiendo recibido un aluvión de denuncias de los consumidores, ya no va a ser imparcial, pues porque forman parte del directorio, es parte. Claro. Y lo mismo con Ocitran, el regulador, Mávila. Si Ocitran está en el directorio, ¿cómo va a poder fiscalizar el adecuado uso de la infraestructura? Entonces, son situaciones o son pretensiones, es como lo que pasó hace poquito con el director de Aeronáutica Civil del MTC, que formaba parte de Corpac. ¿Cómo el fiscalizador, el supervisor va a formar parte del directorio? ¿Es un error o es algo peor que eso? ¿Es una ligereza o es una forma de blindaje anticipada? Yo quisiera pensar bien, yo quisiera pensar que es un eslabón más en esta cadena de desatinos que se han venido conociendo desde que comenzó la crisis del apagón en el aeropuerto. Yo quisiera pensar eso sanamente, ¿no? Pero en todo caso, tanto Indecopi como Ocitran tendrían que declinar amablemente y decir, creo que no es lo más adecuado que nosotros estemos en el directorio de una empresa que tiene que ver con un asunto que ya en este mismo momento es una papa caliente que está en nuestras manos. Ya ¿Quién sabe en un futuro? Al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Perdón, ya recordemos lo que le pasó al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por haber sesionado 2 veces en el directorio de SEDAPAC. Exactamente. No, es una cosa pues que uno tiene que pensar 2 veces. O sea, a veces parece una buena idea, a veces parece que es lo correcto incorporar a estos representantes, pero si lo analizas con un poquito más de distancia y frialdad, te puedes dar cuenta de que el remedio es peor que la enfermedad. Ahora, yo quiero añadir una cosa más, después de haber hecho esta distinción entre compensación e indemnización. El hecho de que le compensen a un pasajero por los daños sufridos no quiere decir que renuncie a su derecho a ser indemnizado, mucho ojo. O sea, que te reembolsen lo que tú pagaste por restaurante o por hotel, no quiere decir que todos los otros aspectos de tu vida que se fueron perjudicados no los puedas reclamar en la vía judicial. ¿Y esto por qué se los digo? Porque tengan cuidado con los formatos que van a llenar. Si el formato dice, te estoy dando por indemnización, mejor no lo firmen. O si la condición es que renuncies, claro, que renuncies a presentar cualquier tipo de demanda a través de la vía judicial. Muchas gracias. Que es la letra chiquita. La letra chiquita, cuidado. La experiencia en malas circunstancias, seguramente, para saber que no hay que firmar con ligereza las cosas que pueden ser perjudiciales. Señor Crisólogo Cáceres, muchas gracias por habernos explicado las trampas que pueden haber en las medidas que se toman y la manera como se trata a las víctimas de este lamentable incidente que ha dado lugar a que el ministro cambie a todos los gerentes de Corpac, menos al presidente. Bueno, son esas cosas, misterios sin resolver, ¿no? O sea, ¿cómo puedes entender una situación como esa? Lo que estamos diciendo en este programa es básicamente mucho ojo, como dijo Mávila, con la letra chica. Con la letra chica y cuidado porque compensación e indemnización no son lo mismo. Y estamos empadronando en ASPEC a todos los consumidores que hayan sido afectados porque estamos evaluando con el equipo de abogados la posibilidad de iniciar una demanda para allí sí solicitar no una compensación, sino una indemnización. En todo caso, se pueden dirigir, nos dice www.aspec.org.pe. ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores. Es correcto. ASPEC. Es correcto. Muy bien, señor Crisólogo Cáceres, muchas gracias por su presencia acá y por su insistencia tenaz en que no se vulneren derechos de los consumidores y los usuarios en el Perú. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa a las 9:34.